Supongamos que planeas regalar 7 estrellas doradas a algunos de los 13 estudiantes de alto rendimiento de su clase. Cada estudiante puede recibir como máximo una estrella. ¿De cuántas maneras puedes hacerlo? El método de las estrellas y las barras no son necesarias aquí, aunque lo haré muestra cómo usar el método de estrellas y barras en un momento. Porque cada estudiante puede recibir en más una estrella, podemos responder más fácilmente a esta pregunta determinando 13 elige 7. 13 elige 7 dará el número de grupos de 7 que podemos formar de los 13 estudiantes, donde esos 7 estudiantes serían los que recibieran las estrellas doradas. Y 13 elegir 7 es igual a 1716 dando 1716 formas de entregar las 7 estrellas de oro a 13 estudiantes. Dado que cada estudiante puede recibir como máximo una estrella. Ahora, si queremos usar el método de estrellas y barras, también tenemos que utilizar el principio de exclusión de inclusión. Vamos a mostrar también ese método. Así que para empezar, porque hay 7 estrellas indistinguibles, tenemos 7 estrellas. Y porque hay 13 estudiantes distinguibles, hay 12 barras. Así que, si no hubiera restricciones en la entrega del 7 estrellas doradas, podrían ser entregadas en 19, elegir 12 formas. Recuerda que siempre es la suma de las estrellas, y las barras eligen el número de barras. Pero de nuevo esto es sin restricciones, lo que significa algunos estudiantes podrían obtener más de una estrella. Así que si queremos usar el método de estrellas y barras para responder a la pregunta, ahora tenemos que utilizar el principio de inclusión-exclusión para eliminar todas distribuciones en las que uno o más estudiantes reciben más de una estrella. Así que empieza por restar el número de formas de dar las 7 estrellas doradas, cuando empezamos por darle 2 estrellas a un estudiante, que se puede hacer en 13 elige una vez 17 elige 12 formas. 13 elegir una es la cantidad de formas de elegir a uno de los 13 estudiantes para recibir las 2 estrellas, lo que deja solo 5 estrellas para entregar los 13 estudiantes sin restricciones, que pueden ser hecho en 17 elige 12 maneras. Pero esto también resta mucho, y por lo tanto ahora, tenemos que volver a añadir el número de formas de entregar los 7 de oro estrellas cuando asignamos a 2 estudiantes para que comiencen 2 estrellas. Y luego distribuya el resto estrellas, lo que nos da más 13 elige 2 por 15 elige 12. 13 elige 12 es el número de maneras de elegir a los 2 estudiantes de los 13. Donde cada uno recibió 2 estrellas. Una vez que ambos reciben 2 estrellas, solo quedan 3 estrellas porque 7 menos 4 son 3 para distribuir entre los 13 estudiantes. Y eso se puede hacer en 15, elija 12 formas, de nuevo sin restricciones. Pero esto añade demasiado, así que ahora tenemos que restar el número de formas de dar 7 estrellas doradas a 13 estudiantes cuando 13 estudiantes comienzan con 2 estrellas, dejando una estrella para distribuir entre los 13 estudiantes. Y esto se puede hacer en 13, elige 3 veces 13 elige 12 formas. 13 elige 13 es el número de formas de seleccionar a los 3 estudiantes en los que cada uno recibirá 2 estrellas. Y 13 eligen 12 como una serie de formas de distribuir la estrella restante a los 13 estudiantes. Y podemos detenernos aquí porque no hay forma de que 4 estudiantes puedan recibir 2 estrellas porque 4 por 2 son 8, y solo hay 7 estrellas para empezar. Esto nos deja 19 elige 12 menos un producto de 13 elige 1 y 17 eligen 12, más el producto de 13 eligen 2, y 15 eligen 12 menos el producto de 13 eligen 3 y 13 eligen 12, que es el mismo resultado de 1716 maneras. Espero que esto te haya resultado útil.